Buenas noches, distinguidos alumnos. Es un gusto nuevamente tenerlos en este taller de formación de pastores. Vamos a pedir a Daniel, al universitario, al pastor Daniel Cosme Mamani, que pueda iniciar con una oración esta sesión de taller de formación de pastores. Adelante, distinguido universitario. Muy buenas noches, arquitecto, hermanos, pastores. Vamos a comenzar con una oración. Amado Dios, nos acercamos a ti en este tiempo para recibir tu palabra, para que nos instruyas, para que podamos ser aquellos siervos útiles, aquellos siervos diligentes, preparados, Señor, para ministrar en tu obra, iglesia, Señor. Ayúdanos a comprender, a recibir, Señor, la enseñanza. Bendice la vida de nuestro arquitecto que nos enseña, nos bendice con la enseñanza, con la palabra. Sé que Él es un instrumento tuyo, Dios. Ayúdanos. Gracias por todo. Estamos en tus manos, las manos seguras. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, iniciamos con un tema que ya hemos tocado el día de ayer para recordar los saberes construidos. Bien. Estábamos hablando de una serie de aspectos que van a lograr la formación integral de nuestros alumnos. Esto es importante porque de esa forma vamos a poder, determinar qué acciones van a tomar en cuanto a su trabajo en las diferentes instituciones donde están en este momento ejerciendo ya todo lo que es la práctica profesional. Es importante recordarles que tienen que entregar los formularios, es importante que tienen que cumplir con las prácticas, también es importante que puedan ya poder enlazar todos los trabajos que estamos haciendo en este momento y vamos a poder tener muy buenos resultados para lograr ya su egreso, ya les falta muy poco. Es importante que puedan entender todo lo que estamos haciendo como un todo, no es algo separado. La práctica profesional es parte importante, sustantiva, si vale el término, para que puedan desarrollar su proyecto de grado, como lo es el proyecto de grado, porque van a ganar mucha experiencia en el lugar de su práctica profesional. Las prácticas también tienden a apoyar lo que es la investigación del proyecto de grado, dependiendo de qué área están tomando o qué temática estén tomando. Entonces, esto es bien importante para que podamos entender el avance de lo que es la forma de enfocarnos como personas de bien y personas al servicio de la sociedad. ¿Podría darnos un informe, por favor, a Jesse, de la cantidad de prácticas que ya fueron entregadas? Buenas noches, estimado arquitecto. Buenas noches, estimados estudiantes. El día de hoy se realizó las defensas de proyecto de grado, de los cuales dieron alrededor de 10 estudiantes, dieron hoy día alrededor de 10 estudiantes se les convocó para sus defensas de grado, en las cuales tuvimos 3 ausentes. Y varios de los estudiantes también mañana van a realizar sus otras defensas, van a realizar también sus defensas de su primer tema. Arquitecto, disculpe, su micrófono está apagado. Mil perdones, estaba en otra. Bueno, lo que decía que es muy importante que los
alumnos puedan entregar todas sus prácticas a tiempo y para que ya podamos llenar los formularios también y vayamos acumulando todos los trabajos para hacer la calificación procesual, la evaluación procesual del avance y en la construcción de saberes y también en el desarrollo de competencias formativas. Perfecto, muchísimas gracias, Jessy, por la información. Entonces pasamos ya a la temática. Estamos analizando el sistema innovador de formación, sí, que se puede aplicar en las congregaciones y también en la universidad o cualquier programa formativo que se tenga en la congregación. Pero nosotros, dice la palabra en Tesalonicenses, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por medio del Espíritu, de la fe y la verdad. Es importante tomar en cuenta que bajo nuestra responsabilidad hay una gran cantidad de personas, de familias, una porción de la sociedad, si vale el término. Y nosotros somos los elegidos. En realidad ustedes como ministros de Dios, como líderes pastorales, tienen una gran responsabilidad. Como ministros de Dios, como elegidos, ese mandato que se lo tienen que asumir con mucha responsabilidad, ya sea para misiones o cualquier acción en la cual se ve involucrada la familia, por ejemplo, o alguna persona, es de mucha responsabilidad. Tenemos que recordarnos, recalcar siempre que la grey, que las ovejitas no son nuestras, son del Señor. Estamos encargados para trabajar en la congregación, en la iglesia, y por eso debemos hacerlo con la mejor intención, con la mejor, con todo lo mejor que tengamos para que estas ovejitas sean realmente tratadas, servidas como debe ser. Esto es muy importante porque vamos a entregarlas en algún momento a otro pastor y obviamente esas ovejitas van a ser evaluadas en lo que se refiere a nuestro trabajo que hayamos hecho en la congregación. Lo mismo va a suceder, obviamente, cuando estemos frente al Señor y tengamos que rendir cuentas que hemos hecho con la responsabilidad que nos ha dado. Por eso es muy importante la construcción de lo que estamos haciendo, la congregación, cualquier proyecto formativo o cualquier acción que tomemos, cualquier programa que tomemos, tiene que ser construido sobre cimientos firmes, buenos cimientos. Entonces ustedes saben que los cimientos es un elemento muy grande, muy importante, que juega un rol muy importante en la construcción, ya sea de un edificio, de una casa. Si los cimientos fallan, toda la casa se derrumba. Si los cimientos fallan, todo el edificio puede colapsar. Entonces es muy importante que todo lo que hagamos, haciendo la analogía con la construcción, lo hagamos bajo la supervisión del Espíritu Santo y obviamente que nosotros, con la capacitación que tenemos y con la madurez ya espiritual que tenemos que hacerlo todo bajo los cimientos sólidos y firmes. Dios nuestro Señor, nuestro amado Padre, dice lo siguiente: pongo en Jerusalén una piedra escogida de gran belleza y muy valiosa, una piedra de gran solidez y fortaleza que será la piedra principal y servirá de fundamento, que quiere decir cimiento, una piedra principal, probada en su resistencia y rectitud, de ángulos perfectos, preciosa y fundamental. Al estar bien colocada, me refiero a la piedra fundamental, dará la seguridad plena para edificar sobre bases firmes y seguras. O sea, sobre bases firmes y seguras. El que tenga confianza y cree en ella no será perturbado, no tambaleará, no se va a mover, estará tranquilo, jamás tendrá que huir, jamás será sacudido, no será inquietado, no andará desorientado, no se apresurará, ni vacilará. El que crea
en esta fundación, en estos fundamentos, en estos cimientos sólidos, va a vivir con tranquilidad, porque sabe que lo que está construyendo lo está haciendo con bases sólidas. Por eso Dios dice, yo seré para Jerusalén una piedra valiosa y escogida. Seré la piedra principal y serviré de base al edificio. El que se apoye en mí podrá vivir tranquilo. Eso está en Isaías 28:16. Como todos ustedes saben, se reconoce como piedra de fundación y símbolo de Cristo. O sea, la piedra angular, la piedra principal, es el símbolo de Cristo Jesús. A quien el apóstol Pablo se refirió como la cabeza angular, o lapsis angularis en latín, la piedra angular de la iglesia. Cristo es la piedra angular de la iglesia. Y como nosotros somos templo del Espíritu Santo, y también es parte fundamental para todo, absolutamente todo lo que hagamos, que lo hagamos bajo ese basamento, ese cimiento que nos daría mucha seguridad. Cualquier proyecto, cualquier emprendimiento, cualquier programa, hágalo sobre roca firme, esa roca perfecta que es Jesucristo. De esa forma le va a ir de una forma perfecta. ¿Tendrá problemas? Sí, pero siempre estará bajo la tuición, bajo las alas del Señor, estará cubierto por el Señor. Lo importante es que tenga la construcción, las bases sólidas de todo lo que haga, repito, y esto le va a dar la seguridad y no va a vivir estresado, no va a vivir con problemas, va a vivir con la confianza que da la palabra del Señor, lo que da la confianza que nos da el Espíritu Santo, el gran consolador, el que está siempre con nosotros. Entonces, todo lo que tenemos que hacer es edificar sobre esta piedra. Pero dice, bueno, si voy a hacer una empresa igual, aunque no sea de carácter eclesial, edifíquela con buenos cimientos, los cimientos de la palabra del Señor, del conocimiento de la palabra del Señor, de cumplir la voluntad de lo que está escrito en la palabra del Señor. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, bien construido, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esto está en Efesios 2:20-22. O sea, tenemos que construir bajo cimientos firmes. Y esto es bien importante que lo podamos entender. Si nosotros tenemos una cosmovisión cristiana, vivimos en Cristo, en Él, por Él y para Él, todo lo que hagamos lo tenemos que hacer en base a esa piedra angular, esa piedra fundamental que nos da la seguridad de poder edificar todo en base firme. Sobre la piedra angular común, si la entendemos perfectamente, es un cimiento espiritual, es un cimiento que nos da seguridad espiritual, nos da el favor de Dios, nos da la gracia del Señor. Sobre la piedra angular, como fuertes cimientos, se yerguen las 4 columnas conceptuales de sustentación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Mire qué interesante, estamos usando el fundamento de Jesús para que podamos erguir ese edificio de lo que significan los procesos de enseñanza-aprendizaje. Tanto para el ministro de Dios, usted tiene que plantear su propia estrategia, su propia forma de aprendizaje, de proceso de aprendizaje, como para los discípulos de Cristo Jesús y obviamente para la grey en general. Entonces, cualquier proyecto formativo, cualquier proyecto instructivo, doctrinal, básicamente es una de las tareas muy importantes que tiene que hacer la congregación, debe estar construido en base a la cimentación de Jesucristo, que es la roca fundamental. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios. Y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Según la gracia que Dios me ha dado, yo, como maestro constructor, eché los cimientos y otro construye sobre ellos.
pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. 1 Corintios 3, 9, 11. Entonces estamos reforzando la idea de que todo lo que hagamos con la cosmovisión cristiana la tenemos que hacer en base a la piedra fundamental que es Jesucristo. Eso significa mucho, no es solamente una alegoría o es una imagen. Jesucristo significa todo un cuerpo de creencias, toda una doctrina bien fundamentada, todo un estilo de vida, es toda una entrega de vida a nuestro gran maestro, al gran rabí. Significa que nosotros como cristianos somos los discípulos y todo lo que hagamos lo vamos a hacer siguiendo la senda, los pasos del gran maestro. Esa es la gran diferencia con los otros enfoques de las otras religiones. Obviamente, repetimos, el cristianismo no es una religión, es una relación directa con la divinidad. Es una relación directa y además un estilo de vida, una forma de entender la realidad tanto del mundo material como del mundo espiritual. Esto es importante que lo tengamos presentes, eso nos diferencia. No importa que existan 42,000 y pico denominaciones, lo importante es que estas denominaciones tienen las raíces en las 5 solas del protestantismo y tienen muchas cosas en común, como la parte evangélica y la cristiana. 5 solas del protestantismo, todo lo que es el evangelio y todo lo que es Cristo Jesús. Es importante como ministros de Dios que conozcamos nuestras fortalezas y nuestras debilidades. ¿Qué fortalezas contamos? ¿Qué debilidades para poder entender nuestra labor como profesionales del Evangelio? ¿Cuáles serían estas fortalezas? Obviamente aquí ya hemos charlado, ya hemos hablado, ya hemos planteado cuáles son los desempeños profesionales de cada uno de los profesionales que se están formando. Son las competencias, saberes de los profesionales para desempeñarse como profesionales. Disculpe que repita esa palabra profesional. Hay que entenderla muy bien, porque no es una persona que va a hacer las cosas sin tener conocimientos bien fundados. ¿En quién? Ya sabemos quién es la fundación, donde estamos construyendo nuestro templo del saber, que somos nosotros mismos. Estamos bien fundados bíblicamente. También se plantea que el profesional tiene que activar y tiene que tener no solamente los saberes, sino también debe saber conocer qué va a suceder en el futuro. Tiene que proyectarse al futuro. O sea, no estamos diciendo que va a profetizar. Lo que tiene que hacer el profesional es entender cuál es la tendencia, por dónde va el mundo, por dónde va la iglesia, y poder ubicarse y poder realmente aportar profesionalmente para el desarrollo del cristianismo, para el desarrollo de la iglesia, para la fortificación de la iglesia, la edificación de la misma. Pero cuando llegue el fin del mundo, dice 1 Corintios 3:13, Dios pondrá a prueba lo que cada uno enseñó. Escuche bien, lo que usted ha enseñado. Será como probar con fuego los materiales que usamos para la construcción. ¿De qué construcción estamos hablando? La construcción de su grey, la construcción de sus discípulos, la construcción de las familias que están dentro de su congregación, la construcción de la edificación de las piedras vivas del templo que usted tiene a su cargo. Eso es muy importante entender. O sea, tener las personas dentro de la congregación significa que usted tiene que capacitarlas, tiene que formarlas, tiene que enseñarles, tiene que cambiar su mente, tiene que usted ser el canal de bendición para que el Espíritu Santo opere en toda su ley. Pero repito, pero cuando llegue el fin del mundo, Dios pondrá a prueba lo que cada uno enseñó. ¿Qué es lo que usted ha enseñado?
será como probar con fuego los materiales que usamos para la construcción. ¿La construcción de qué? La construcción de cada uno de nosotros, incluyendo usted, incluyendo a su grey. La crisis del COVID-19 sacó a la luz notables carencias y graves deficiencias en la gestión privada y pública de las tecnologías de información y comunicación, y estas tecnologías no son nuevas, se remontan hace unos 20 años atrás. Estas tecnologías de información y comunicación ya en el mundo han sido desarrolladas, utilizadas, probadas en diferentes ámbitos del quehacer humano: educación, formación, transacciones comerciales, medicina, en todos los ámbitos de la humanidad. La tecnología de información y comunicación ya ha sido utilizada, mejorada, optimizada durante los últimos 20 años. Pero tuvo que llegar la crisis del COVID-19, que sacó a la luz notables carencias y graves falencias, deficiencias en nuestro país. Realmente en Latinoamérica estamos bastante rezagados en la aplicación de la tecnología de información y comunicaciones. ¿Y cómo andamos por casa? ¿Cómo andamos en la iglesia, en las iglesias? ¿Estamos a la altura de poder manejar las nuevas tecnologías? Siendo que hace 20 años atrás muchas iglesias, tanto en Europa como en los países del primer mundo, si lo podemos llamar así, desarrollados, ya han aplicado las tecnologías de información y comunicación. En Bolivia llega, y a Latinoamérica también llega la crisis del COVID, y nos damos cuenta no solamente que se abre un panorama bastante caótico en varios temas, en tecnología, en educación, en salud, en el evangelio, y tenemos que ponernos al día de una forma incluso acelerada, atropellada, pero lo estamos haciendo. Entonces, tenemos que reconocer que la estrategia boliviana de la tecnología de la información y comunicación para el desarrollo ha fracasado. Había una agencia o una institución que se llamaba ETIC, apoyada por el proyecto de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Hicieron un trabajo bastante arduo en los últimos años, pero todo se quedó en papel, después en computadoras, y después desapareció. Ya no hay la ETIC. Miren, se invirtió mucho dinero, se participaron unas 3,000 personas, representando unas 700 o más instituciones, tanto del Estado como de la sociedad civil. Se reunieron en más de 15 talleres en los 9 departamentos de Bolivia, y al final no se llegó a nada. Y entramos con ese problema del COVID, y ahí nos dimos cuenta que tenemos una serie de problemas en lo que se refiere a las nuevas tecnologías para desarrollar. Esto es importante tocar porque hace al funcionamiento de toda la sociedad y obviamente a la iglesia, a la congregación, a nosotros, los futuros profesionales que vamos a estar dirigiendo una serie de actividades eclesiales. La cuarentena del virus de COVID-19 ha impulsado a los líderes eclesiales y a las personas que conforman la Grey a entender el significado y la importancia de una sociedad virtual que funciona de forma virtual, una sociedad de conocimiento que funciona a través de la parte de la virtualidad. Estamos descubriéndola, estamos viendo que nos falta mucho por hacer, incluso nosotros, como la primera carrera que hemos funcionado hace ya 3,5 años con los TICs, nos hemos dado cuenta que el Estado no está listo, la gestión estatal tampoco, que tenemos muchos problemas que se van acumulando y que tenemos que resolverlos de una forma creativa, con mucha paciencia, además con mucho amor al prójimo, porque no podemos dejar de formar a nuestra comunidad del conocimiento, tenemos que trabajar todo el tiempo. Miles de ciudadanos, por las fuerzas de las circunstancias, ahora deben recurrir y acudir a la tecnología de las comunicaciones para trabajar. Imagínense, ya no se va a trabajar como antes, se necesita mucho de las tecnologías de información y comunicación para pasar clases. Todo el sistema educativo primaria y secundaria está en este momento a través de las TICs. Para la prédica, muchas
congregaciones ya están asimilando la tecnología para predicar, para evangelizar, para hacer una serie de tareas que son de la congregación, inherentes a la congregación. Para incluso se utiliza ahora todas las tecnologías para consultas médicas, para transacciones económicas, para compras. Realmente hemos tenido en los últimos 5 meses o 6 meses que asumir tareas que son muy importantes a través del Internet, que no estábamos preparados. O sea, la nueva normalidad, ¿cuál será la nueva normalidad que vamos a tener en el futuro? ¿Cambiarán las costumbres? ¿Cambiarán la forma de hacer las cosas? La sociedad está obligada al uso, consumo y aprendizaje de la tecnología. Eso sin duda, o sea, no podemos discutir con algo tan evidente. Entonces tenemos que prepararnos como profesionales para el manejo de esta tecnología de información y comunicaciones. Va a haber una nueva normalidad, pero ya nunca más esa normalidad va a dejar a un lado la tecnología de información y comunicaciones. Ya nos damos cuenta que a futuro va a jugar un rol muy importante el manejar, el manejo, la administración, la gestión de todas estas tecnologías para funcionar insertos en una sociedad que está en un proceso de cambio bastante acelerado. Ahora, acá usted tiene que meditar, tiene que pensar, tiene que, bueno, tener una idea cuál será el accionar del ministro de Dios, del profesional en el Evangelio, del líder pastor en este nuevo escenario. ¿Cómo podemos nosotros irrumpir o trabajar en este nuevo escenario? Es importante que entendamos que puede haber cambios en la tecnología, puede haber cambios en las ciencias de la educación, en el estilo de aprendizaje, en una serie de temas que hacen al funcionamiento de diferentes ámbitos del saber humano, del quehacer humano, pero lo que nunca cambia es la palabra del Señor. Pero sí tenemos que utilizar todos estos medios para seguir difundiéndola, enseñándola, formando discípulos y trabajando en lo que está prescrito, dicho y ordenado en la palabra del Señor. ¿Qué dice la palabra? Dice en Juan 17:17, haz los santos con tu verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad de la palabra. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Importantísimo. Si vamos a la palabra, hay que enseñarla de todas las formas posibles, sin cambiar la esencia misma de la palabra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra labor? Una de las labores del pastor, del líder, del sacerdote, del ministro, está en Juan 17:17. Haz los santos con tu verdad, la verdad de Dios. Enséñales tu palabra, la palabra del Señor, la cual es la verdad. Nosotros tenemos que enseñar la verdad. ¿Cómo la hacemos? Ya dependerá de usted cómo se va organizando, cómo entiende que es el proceso de enseñanza-aprendizaje y tiene que determinar con mucha claridad cuál va a ser su inserción en el trabajo que le espera a futuro. Hay un tema que es muy importante que quiero que también podamos discutirlo. Hemos determinado, al acercarnos a la Grey, al acercarnos incluso a la sociedad civil, que en Bolivia existe un alto índice de analfabetismo digital. ¿Qué es el analfabetismo digital? Existe una gran cantidad de personas que no entienden, no manejan todo lo que es las comunicaciones a través de la WWW o no manejan casi nada de las nuevas tecnologías que se refieren de comunicación. Eso se ha mostrado cuando se suspendieron las clases. La brecha tecnológica fue muy grande entre campo y ciudad. Hay una brecha grande también entre grupos sociales que son más pudientes y se ha abierto un panorama bastante escabroso que ha demostrado que en Latinoamérica y en cierta medida en Bolivia tenemos un alto grado de analfabetismo digital.
La población boliviana en su gran mayoría es analfabeta digital, situación que agrava el enorme retraso, la brecha entre países que aplican o no la tecnología digital. Cada día las diferencias se ensanchan y se hace más profunda por múltiples factores. ¿Por qué estamos así? Uno de los puntos, el hardware, todo lo que significa los routers, celulares, tablets o tabletas, los laptops, los teléfonos inteligentes, las pizarras electrónicas, todos esos devices o aparatos son excesivamente caros y por el nivel de ingresos que tenemos en Bolivia, son de muy difícil y en algunos casos imposible alcance para la población. Entonces, este es uno de los puntos que tenemos que entender. Entonces, que realmente tenemos problemas en nuestro país. Otro factor es que los servicios de Internet son los más precarios del mundo, ¿no?, en nuestro país. Y al ser precarios, son los más caros. Es una contradicción tremenda. En otros países que tienen mayor ingreso, el Internet es mucho más económico, pero acá es malo y caro. La velocidad de Internet en Bolivia es la más lenta del mundo. También es cara. Ese es otro factor. Y uno de los puntos importantes que tenemos que ver con claridad es que los programas evangelísticos, académicos, formativos y otros son mínimos en relación a cómo se produce en otros países. Tenemos que romper esa brecha y avanzar con mucha fuerza para romper esto que nos va a generar algunos problemas de desigualdad en relación a otros países. Y en Bolivia se agudiza más el tema porque la población en general y la rural, la que vive en el campo en particular, es la más afectada por los problemas de conectividad. La conectividad en Bolivia es bien compleja y eso lo sabíamos hace unos 3 años y medio atrás. Tenemos alumnos en la carrera que están en zonas rurales y tienen que subir a atalayas, a montes para poder pasar las clases. Eso ya lo sabíamos hace 3 años y medio, pero ahora ese problema es general, está atacando a grandes grupos de personas que no están pudiendo lograr la conectividad deseada para desarrollar todas las clases, los procesos de enseñanza-aprendizaje, y ese es un problema que nos va a llevar incluso a abrir más la brecha. Es importante que nosotros como profesionales del Evangelio entendamos que las TIC, las tecnologías de información y comunicación, son de vital importancia porque son instrumentos, herramientas que tenemos que utilizar en nuestra carrera, en nuestra profesión. Yo creo que si usted le encuentra sentido y empezamos a trabajar en las instituciones eclesiásticas, las mismas podrían ser de bendición para la población. ¿Por qué? Porque una institución eclesiástica puede generar programas y proyectos para que su grey pueda romper el analfabetismo digital. Eso es bien importante. Las instituciones eclesiásticas podrían ser parte de las grandes transformaciones en la sociedad boliviana, disminuyendo el analfabetismo digital como el analfabetismo funcional y también el analfabetismo bíblico. Nuestro país está atacado por 3 tipos de analfabetismo: el digital, el analfabetismo funcional. Muchas personas saben leer y escribir, pero no lo practican, ya no leen ni un libro. Han aprendido a leer y a escribir en la secundaria, muchos solamente en la primaria, pero ya nunca más han leído, han dejado de leer, no se compran libros, no compran periódicos, no utilizan internet. Entonces ese es un analfabetismo también funcional y eso afecta a la iglesia, afecta al país, afecta a toda la población. Entonces la iglesia podría ser un puntal para romper estos 3 tipos de analfabetismo. Repito, piénselo: analfabetismo digital, analfabetismo funcional y el analfabetismo bíblico, que eso nos incumbe directamente a nosotros que estamos trabajando en las congregaciones. Recordemos que gracias a la Iglesia Evangélica Protestante, tanto en el Viejo Continente, me refiero
a Europa y algunos países también que están en la órbita muy cercana a Europa. Por ejemplo, en las colonias inglesas, colonias francesas, colonias alemanas. Muchas generaciones aprendieron a leer utilizando la Biblia. Esto es importante entender. Incluso en Norteamérica, usted ve cualquier película de esa época, donde funcionaba el colegio, funcionaba en la capilla, en la iglesia, en la construcción destinada a dar un servicio de tipo religioso. Y como no tenía muchos libros, el libro básico para aprender a leer y escribir era la palabra del Señor. Entonces, eso sucedió en el viejo continente como en las colonias de Norteamérica. Muchas, pero muchas generaciones aprendieron a leer y escribir en base a la palabra del Señor. Es más, se crean las escuelas dominicales en Inglaterra. Debido a la revolución industrial, muchos niños quedan a merced de el trabajo, y había un capitalismo incipiente que no había sido todavía regularizado por las normas, por las leyes. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que las fábricas necesitaban mucha mano de obra. Por eso de ahí viene el nombre del proletariado, porque tenía muchos hijos, la prole, que los empleaban en trabajos que realmente no eran de mucha seguridad, no tenían seguridad industrial, eran insalubres, y lo más grave, que los niños también trabajaban, niños y niñas trabajaban desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. Entonces ahí viene la idea de las iglesias en Inglaterra de plantear la iglesia dominical. Primero, para enseñarles a leer esa gran cantidad de proletariados que tenían, y les enseñan a leer a través de la Biblia. Ese es un gran avance, una gran pelea. Hay una gran reforma en Inglaterra a través de la iglesia evangélica protestante que plantea que los niños deben tener derechos para estudiar. Entonces, la iglesia en ese momento jugó un papel preponderante y se extendió a través de todo el mundo. Y la iglesia dominical, después de la iglesia dominical, evolucionó para las iglesias que, ya daban sus servicios formativos y educativos durante toda la semana. Pero dense cuenta la importancia de que jugó la iglesia en ese tiempo para poder reivindicar la formación de los niños, las niñas en esa época, y que utilizaba para que aprendan a leer y escribir la palabra del Señor. O sea, hacían doble trabajo. Les enseñaban a leer y escribir, pero también los formaban en el Evangelio. Y eso ha sido de gran bendición para esos países, porque pudieron desarrollar posteriormente no solamente su industria, no solamente la ciencia y la tecnología, sino tenían una sociedad formada en base a preceptos bíblicos, lo cual favoreció en gran manera al desarrollo económico de estas naciones. Lo que está sucediendo en Bolivia, podríamos, guardando las diferencias, compararlo. Si lograríamos nosotros trabajar utilizando de alguna forma mucho más eficiente la tecnología de información y comunicación, podríamos enseñar, formar a muchas personas de la Grey, a muchos niños en la Grey, en la palabra del Señor y obviamente en otras disciplinas. Ahí, en Bolivia, Latinoamérica, hay muchos compatriotas que necesitan conocer la palabra, las buenas nuevas. Esto evitaría que sufran la postergación, que suframos el retraso que tenemos, la discriminación también sería evitada, evitando todo lo que está sucediendo en el mundo en este momento. Hay un movimiento muy grande que es posthumanista, que es anti-eclesial. Quieren destruir a la iglesia, quieren destruir a la iglesia evangélica, a la iglesia protestante, a la iglesia cristiana. Entonces, eso, lo podemos frenar, obviamente, mientras más personas puedan estar incluidas en los programas de capacitación bíblica en las iglesias, mayor cantidad de personas convertidas. Y lo que está sucediendo,
Dios está obrando en Latinoamérica, en Bolivia. El crecimiento de nuestras iglesias es tremendamente grande. Lo que no sucede en otras partes del mundo, en el antiguo mundo, en Europa, está al revés, y en Estados Unidos también hay problemas bastante serios. El trabajo de cada persona, cristiana me refiero, sea de la Grey, o sea, parte del liderazgo, sea parte del gobierno de la iglesia, es de responsabilidad muy grande. Pero tenemos que tener claro, porque cada persona, sea líder, sea solamente ujier, sea parte de la comunidad cristiana, toda la obra que estamos haciendo, todo eso se verá claramente en el día del juicio. O sea, todo lo que usted hace se verá claramente en el día del juicio. La obra de cada uno de ustedes, la mía, será manifiesta, será evidente, se la pondrán descubierto, en ese día se declarará y se la dará a conocer. Esto es importante que planteemos, porque si nosotros no reconocemos que existe la posibilidad de que cualquier acción, cualquier obra, cualquier trabajo, lo hagamos, lo tenemos que hacer como para el Señor, dentro de la ética cristiana, dentro de la ética nuestra. No trabajamos para el hombre, trabajamos para el Señor. Trabajamos para complacerlo a Él. Trabajamos para la gloria y honra de nuestro amado Padre. Entonces, como la obra de cada uno, sea la que sea, cualquier obra, con fuego será revelada, tal cual fue ejecutada. El fuego probará la clase de trabajo, el tipo de la obra, el obrar de cada uno de nosotros. El fuego revelará el impacto logrado por la obra de cada uno de nosotros. Si estamos realmente haciendo buena obra o no, usted lo sabe. ¿Por qué? Porque usted es el constructor, el que está edificando personas, está edificando a usted mismo. El fuego mostrará si la obra cumplida es buena. Y si en la misma ha cumplido con las funciones que nos ha encomendado el Señor a través de su palabra, si estamos cumpliendo su voluntad, le estamos dando a esa obra, a ese trabajo, el valor agregado que nos pide nuestro amado Padre, eso se va a ver en el futuro. El fuego pondrá a prueba el esfuerzo, la calidad y la excelencia del trabajo de cada uno de nosotros. El fuego medirá la convicción, la consistencia y el compromiso con el cual usted y yo hayamos hecho cualquier trabajo, cualquier obra. Si estamos en esta obra, por ejemplo, de ser líderes, de ser ministros de Dios, una de las funciones importantes es el enseñar la palabra, el formar en la palabra, el hacer discípulos. Y eso va a ser medido en el momento preciso. El fuego validará o negará el material empleado para la construcción. Vamos a ser en algún momento juzgados también como constructores, como edificadores. Van a revisar nuestra obra, si estamos con buenos cimientos, buenos pilares, buenas columnas, si tenemos buenos materiales. Y esto es importante, porque tenemos que construir templos. Cada uno de sus ovejitas, de las personas que están a su cargo, son personas que usted, a través del Espíritu Santo, bueno, el Espíritu Santo usándolo usted, lo está usando como un buen constructor. No hay que negarse, no hay que resistir, hay que hacer caso al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos va a guiar para que seamos excelentes constructores, excelentes formadores, edificadores de nuestra grey. Entonces, si usted lo hace bien, en esa época, en esa fecha que está por venir, usted va a probar si ha sido pertinente en su intervención, en su trabajo, si ha sido oportuna su intervención y ha ido a suplir alguna necesidad, a cumplir con alguna necesidad que tenía la grey, que tenía la población, la sociedad. Entonces, cada obra de cada uno será probada, medida a fuego. Pero cuando llegue el fin del mundo, dice 1 Corintios 3:13, Dios pondrá a prueba que
lo que cada uno enseñó. Será como probar con fuego los materiales que usamos para la construcción. 1 Corintios 3:13. Miren la responsabilidad que tenemos que asumir. Es muy fuerte, pero muy importante porque es una función que realmente es liberadora, una función que es de servicio, que es de alivio para la Grey. Si nosotros planteamos que el analfabetismo bíblico tiene que ser erradicado, tenemos que hacer un excelente trabajo de mucha entrega, no solamente entrega, sino de compromiso, de convicción, de mostrar que usted está dispuesto a servir. Y no hay cosa más linda que servir a través de la formación, de dar el conocimiento, de construir el conocimiento, de poder construir saberes en las otras personas. Los que desconocen la palabra tienen tremenda desventaja, pero tremenda desventaja. Los analfabetos bíblicos están andando en la oscuridad, son como ciegos. Imagínense lo que usted y yo podemos hacer, luchar contra el analfabetismo bíblico. Los que están ciegos, los que no conocen la palabra, andan sumidos en esa oscuridad densa. No tienen ni lámpara para sus pies, ni luz para su camino. Realmente están perdidos. ¿Cuál es nuestra labor? Nuestra labor es buscar la solución, luchar contra el analfabetismo bíblico. Tenemos que destruir esa lacra de la sociedad. Todos los analfabetismos son malos, pero uno de los más perversos es el analfabetismo bíblico, porque los analfabetos bíblicos están fuera de la luz. Y estas personas pueden perderse. Estas personas están realmente perdidas en todo lo que significa la verdad. Imagínense cómo nos necesitan como siervos de Dios, como ministros de Dios, como líderes, y cómo tenemos que sacarle brillo al trabajo de la congregación de la iglesia. Eso nos manda la palabra, no importa de qué denominación sea. Tenemos que hacer discípulos, tenemos que formar, tenemos que trabajar. Debemos esforzarnos para erradicar la ignorancia bíblica de la Grey y de la sociedad. Ese es un tema que debemos también sopesar. ¿Somos llamados solamente para sacar de la oscuridad a nuestra Grey o también tenemos que ser luz en la sociedad? ¿Somos embajadores del reino o solamente estamos llamados para trabajar en el grupo de personas que tenemos en la iglesia? Eso lo va a sopesar usted y lo va a discutir, lo va a plantear, obviamente, con la doctrina de su congregación, de su denominación. Esto es bien importante plantear. ¿Cómo vamos a luchar contra el analfabetismo bíblico dentro de la congregación como fuera de la congregación? Recuerda que desde niño has leído la Biblia, dice 2 de Timoteo 3:15. Recuerda que desde niño has leído la Biblia y que sus enseñanzas pueden hacerte sabio para que aprendas a confiar más en Jesucristo y así seas salvo. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla a corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. 2 Timoteo 3:15, 17, que es un mensaje, una orden, un mandato que no lo podemos ignorar. Tenemos que enseñar la Biblia a los niños, a los jóvenes, a las familias, a todo el que esté dispuesto a aprender. Este es un mandato que es ineludible, no podemos eludir. Tenemos que tomar en cuenta que este es un mandato de la palabra del Señor y tenemos que cumplirlo. Entonces es importante ahora cómo usted define, cómo quiere usted cumplir ese mandato. ¿Quiere hacerlo empíricamente? ¿Quiere hacerlo a medias? ¿Quiere hacer ese trabajo de forma light, muy liviana?
qué tipo de intervención quiere hacer para que la gente que esté a su cargo, la grey, las ovejitas, las personas que el Espíritu Santo le está entregando a usted, Dios le está entregando, para que usted los forme, ¿cómo lo quiere hacer? Hay que optar por lo mejor. Usted tiene que convertirse en un formador de formadores, en un discipulador, en realmente una persona que conoce todas las formas habidas y por haber para formar mejor a la gente. Eso es bien importante. Usted es un profesional también en lo que se refiere a la capacitación. El analfabetismo bíblico es nuestro enemigo. Es generador de la muerte que está expuesta a la grey todo el tiempo. Una persona está pecando permanentemente por falta de conocimiento. A veces hay personas que creen que lo bueno es malo, como está el mundo. Entonces están expuestos. ¿Qué es el pecado? El pecado es lo que nos lleva a la muerte, la transgresión de la voluntad del Señor. El analfabetismo bíblico está generado por la falta de la enseñanza que tienen que haber algunas personas y del aprendizaje bíblico. Entonces fallamos ambos, los que deberíamos enseñar y los que deberían aprender. Hay una rebelión de ambos bandos que no quieren ser enseñados y otros que no quieren enseñar. Entonces tenemos que cambiar esa situación. Por eso se necesitan estrategias, tácticas. Hay personas en las congregaciones que cuando dicen, te voy a enseñar la Biblia, ¿cómo me vas a enseñar? Realmente hay problemas de rebeldía, hay problemas de concepto, hay de ideas, de ambos bandos, de los que debían ser maestros y los que debían ser los discípulos. Entonces no se está logrando realmente un engranaje perfecto entre discípulo y discipulador, entre maestro y discípulo. Es importante que en la congregación donde usted avance su tarea, ahora que está yendo a una congregación, pueda plantear algunas estrategias de intervención para la mejora de la capacitación en lo que se refiere a la Biblia. Porque el analfabetismo bíblico es realmente un tema que nos va a llevar a perder a muchas almas. Nos enseña la palabra que debemos enseñar, pero nos enseña la Biblia en las instituciones educativas. Antes, incluso en Estados Unidos, se podría enseñar la Biblia, era parte de la currícula de primaria y secundaria. Ahora se ha prohibido. Algunos estados están sí con la idea de tomar, algunos sí la han retomado, pero ya la Biblia ha salido de las escuelas en Estados Unidos. En Europa sucedió lo mismo. En Bolivia nunca ha entrado como debería entrar la Biblia a la escuela primaria. No se enseña la Biblia en las instituciones formativas, en instituciones educativas. Entonces la Biblia es la gran ausente. Puede haber clases de religión, pero eso nada que ver con la Biblia. Entonces no se enseña la Biblia como debe ser en el sistema educativo en Latinoamérica. Muy pocos países. Tiene que ser el colegio confesional. Y en esos países donde se acepta la parte confesional, pero tampoco se plantea, digamos, el estudio de la Biblia sistemática. Hay muchos colegios muy buenos en Bolivia que son confesionales. En esos colegios sí se enseña la Biblia en serio a los niños, a los jóvenes. Incluso hacen participar a los familiares en la capacitación bíblica. Pero nosotros, en nuestros colegios, la enseñanza bíblica es muy deficiente. Entonces, como no hay esa enseñanza en los colegios, tampoco la hay en los hogares. En los hogares no se enseña la Biblia. Debería enseñarse la Biblia, tener un espacio determinado, tanto lugar, tiempo, una programación, pero no es así. Sabemos que no se enseña la Biblia en los hogares. Y en algunas iglesias se la enseña de una forma muy liviana, muy superficial. ¿No? Ojo, la enseñanza de la Biblia es importante cuando se la hace de forma contundente, se la hace de forma sistemática, se la hace de forma ordenada, se la hace de forma muy profesional. Obviamente, la prédica es muy excelente enseñanza,
pero es una enseñanza que se la debe retener y se la debe practicar. Y para eso tenemos que aplicar una serie de técnicas formativas. Por ejemplo, si el pastor principal da una prédica el domingo en los institutos bíblicos, en las células, en las escuelas en casa que se llaman, lo que tienen algunas congregaciones, se repite y se analiza lo que plantea el pastor. En muchos casos, incluso el pastor, antes de dar la prédica, entrega el material antes, una semana antes, para que la grey vaya ya preparada a escuchar la palabra. Eso depende obviamente de la planificación que se tenga en su congregación, pero es muy importante entender que es muy buena la prédica, la homilia es buena, pero hay que reforzar para que las personas puedan apropiarse del conocimiento, puedan generar conocimiento, puedan hacer que esa práctica sea una forma de entender que tienen que hacer la voluntad del Señor. Esto es importante, que no sean solamente oidores de la palabra, sino que sean hacedores de la palabra. El analfabetismo bíblico causa estragos en el individuo, en su familia, en su iglesia, en la comunidad evangélica y en la sociedad. El evangelismo bíblico realmente es algo despreciable, algo que debemos cambiar. Es muy fuerte y además genera mucha distorsión, cambia la sana doctrina, genera problemas de pleitos, de peleas, hace que la grey pueda perderse en algún momento. Entonces el analfabetismo bíblico es enemigo de la iglesia. El analfabetismo bíblico trae nefastas consecuencias espirituales, pero nefastas, y destruye principios y valores éticos y fomenta la inmoralidad, porque no estamos viviendo en santidad. ¿Cómo se va a vivir en santidad si no se conoce los preceptos bíblicos? Es muy importante plantear ese tema, que el analfabetismo bíblico es tremendamente nocivo para la comunidad evangélica cristiana protestante. Hay algunos ministros que no la enseñan, o sea, la Biblia la tienen como solamente algo superfluo. Hay que tratar de que no se haga eso, porque si no, no seríamos iglesias protestantes, cristianas y evangélicas. Hay otras congregaciones que las enseñan mal. Imagínense, tenemos congregaciones que enseñan mal la Biblia, que confunden el rol de Jesús, piensan que Jesús no es Dios. Imagínense, sobre llovido mojado, y en nuestras congregaciones tenemos que luchar contra eso, porque hay tergiversación de la enseñanza, hay analfabetismo bíblico, hay mala enseñanza. Entonces, estamos en un campo de batalla muy, muy complejo. Por eso estamos profesionalizándonos para romper ese analfabetismo bíblico que hace tanto daño a la comunidad cristiana. Hay algunos ministros que realmente están haciendo una labor loable. Se ve que están trabajando con mucho ahínco, con mucha entereza en la capacitación. Hay muchas congregaciones que realmente toman en serio la formación y la lucha contra el analfabetismo bíblico. Hay miles de creyentes que no leen la Biblia, por otro lado. O sea, no hay la costumbre de lectura, imagínense, ni siquiera leen los letreros de que están en la calle, no leen el periódico. Estamos hablando del analfabetismo funcional. Y esa costumbre la llevan a la congregación y no leen la Biblia. Y no se les da un programa de lectura bíblico. Entonces realmente pueden tener incluso la Biblia de adorno, y eso está mal. El ministro tiene que impulsar la lectura bíblica. Máximo aún si sabemos que por la palabra del Señor han muerto tantos. En India, en algunos países que no son de raíz cristiana, hay gente que muere, es asesinada, es torturada por la Biblia. Nosotros que tenemos es la oportunidad de poder enseñarla relativamente libremente en nuestros países. No lo hacemos. Y de eso vamos a
tener que dar cuentas en algún momento. Yo creo que hay que trabajar mucho y hay que reflexionar mucho sobre este tema. En algunos casos se prefiere la veneración a la Biblia. La Biblia es todo, pero no se le da la importancia para su estudio y comprensión. Preferimos venerarla, hablar mucho de la Biblia, pero no enseñarla. Ese es otro error que cometemos. Yo creo que a la Biblia hay que enseñarla. Por falta de conocimiento no se cumplen con la voluntad de Dios. Si uno no sabe cuál es la voluntad de Dios, ¿cómo va a cumplirla? Entonces es muy importante que se maneje muy bien lo que significa los preceptos bíblicos. ¿Cómo van a poder seguir a Cristo si no conocen al Maestro? ¿Cómo van a seguir a Cristo si no conocen lo que ha hecho? ¿Cómo van a seguir a Cristo si son ignorados en la palabra del Señor? Entonces, este es un tema que lo tenemos que sopesar. En Estados Unidos hay un analfabetismo bíblico tremendo. Me permito traer una encuesta que plantea lo siguiente. Estamos hablando de uno de los países que en algún momento eran los más cristianos, los más evangélicos, de una raíz protestante muy fuerte. Dice, menos del 50% en Estados Unidos puede nombrar los 4 relatos del Evangelio. O sea, menos del 50%. El 60% no puede nombrar 5 de los 10 mandamientos. El 80% cree que la frase ayúdate que yo te ayudaré es bíblica. Imagínense, el 80%. El 12% cree que Juana de Arco fue la esposa de Noé. Imagínense. El 50% cree que Sodoma y Gomorra eran marido y mujer, eran esposos, era un matrimonio. Y el Sermón del Monte, los estadounidenses que han hecho buenas encuestas, creen que lo predicó Billy Graham. Imagínense el analfabetismo, la ignorancia bíblica que existe en Estados Unidos. Tremendo. El analfabetismo bíblico en Estados Unidos es enorme, como lo es también en América Latina. La América Latina tiene sus propias características, pero miren, es tan importante entender el concepto del analfabetismo bíblico. El investigador norteamericano Ed Stelzer declara, durante los últimos 25 años, estudio tras estudio ha demostrado que los cristianos americanos dejan de leer sus Biblias cada vez más. No indagan en sus Biblias, no conocen sus Biblias. La verdad es obvia, dice Stetzer. Vivimos en una cultura bíblicamente analfabeta. Es necesario edificar la iglesia, reconocer que las piedras vivas que la conforman tienen que ser realmente muy bien trabajadas, muy bien formadas. Es la voluntad del Señor que nosotros aprendamos con mucha fuerza, con mucha capacidad, todas las técnicas de enseñanza. El gran desafío para los evangélicos ahora es reevangelizar, lo que decíamos hace 2 o 3 clases atrás, y lo repetimos siempre. ¿Cómo hacemos para reevangelizar? Muchos latinoamericanos están yendo a Europa, a Estados Unidos, para reevangelizar a un pueblo que en algún momento mandó hacia Sudamérica a evangelizar misiones. Ahora es al revés, se ha cambiado la situación. Pero tenemos que trabajar mucho en nuestras iglesias para reevangelizar a las personas. Tenemos que conocer con mucha capacidad, que tener esa capacidad de manejar los conceptos, los pilares que se fundan en esos cimientos fuertes que hemos planteado. Ese pilar que de aprender a aprender, el aprender a enseñar el otro pilar, el enseñar a aprender, el enseñar a enseñar. No solamente para nosotros, cómo es el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino para plantearlo en la Grey. Cómo la Grey va a ser tratada, servida por nosotros en los servicios de formación, educación. Usted tiene que dominar, saber cómo aprende su Grey. Cómo aprende la ovejita que tiene usted de 10 años, de 12 años. ¿Qué necesita? Necesita aprender a aprender. ¿Cómo aprenden las esposas
dentro de su congregación, las familias. Usted está conectada con toda la gente y usted sabe cuál es el estilo de aprendizaje del Ministerio Jóvenes, por ejemplo. Usted sabe cómo le cuesta al que está tratando con matrimonios que están aprendiendo. Hay escuela de matrimonios en su congregación. ¿Cómo le está pasando al que está dando la capacitación bíblica a la escuela de la familia, a la escuela de líderes, a la escuela, no sé cómo se organizará su congregación? Pero la clave es conocer, saber, entender y desarrollar las competencias de aprender a aprender, enseñar a enseñar. Tanto en usted, le digo, pues en la práctica que estamos planteando, qué perfil estás diseñando para tener el perfil ideal del discípulo de Cristo, pero también usted tiene que tener los perfiles basados en la Biblia de qué es una familia, el perfil de la familia bíblico, el perfil del joven. Hay mucha riqueza en proverbios para poder aplicar en lo que se refiere a la formación, no solamente en conocimiento, sino en la práctica, en el desarrollo de sus competencias, de cómo va a practicar lo que dice la palabra de Dios, cómo va a ser un discípulo que practique, que haga, que sea un hacedor de la palabra. La palabra dice, Salmos 1:3, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se siente en silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol firmemente plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Esta es una persona bienaventurada porque conoce la palabra del Señor. Ha aprendido y alguien le ha enseñado. Y además la está difundiendo. Es así lo que plantea la palabra del Señor. Es el aprendizaje en cascada. Es el aprendizaje y la expansión del reino de Dios. Es la expansión del conocimiento divino. La palabra del Señor. La palabra que realmente es como una espada de doble filo. Esa espada la tenemos que manejar con tan excelencia, distinguidos universitarios, que realmente vamos a hacer la diferencia. Por eso hay que ver, hay que entender cuáles son los saberes previos de su grey. Haga una encuesta, sin ofender a nadie, obviamente. Pregúntele, por ejemplo, sacando el Salmo 1:3. ¿Entienden todo lo que es una bienaventuranza? ¿Comprende toda su grey? ¿Qué idea tiene del Antiguo y Nuevo Testamento? Hay muchas personas que lo que ven en las Escrituras las ven como si fuesen fábulas. No es así, hay que explicarles con claridad. ¿Qué entienden o qué parte no entienden de la historia sagrada, de la historia bíblica? Haga la encuesta, lo desafío, hable con la grey, hable con diferentes estamentos de su congregación, obviamente, con el permiso de la máxima autoridad. Porque es necesario saber qué es lo que necesita aprender la grey, qué necesitan aprender los jóvenes. A veces la comunicación con los jóvenes tiene que ser diferente. ¿Por qué no les hace un test indirecto para saber cómo entienden el Nuevo Testamento los jóvenes? ¿Cómo entienden lo que es la salvación? Vean qué doctrinas están bastante no tan bien afincadas o afirmadas en los cimientos de Cristo. Hay personas en la misma congregación que van a discutir sobre qué es la salvación, sobre qué es la santidad, sobre qué es el matrimonio, doctrinas que son importantísimas para el desarrollo del cristiano sano, se vale el término, el cristiano que tiene conocimientos bíblicos, el cristiano que ha superado el analfabetismo bíblico. Y esa es nuestra labor.
desde el punto de vista del trabajo, usted haga un análisis de todas las funciones que tiene la congregación y se va a dar cuenta que es tan importante el rol del maestro, del pastor maestro en la congregación. Y cualquier pastor, líder, es en esencia un maestro. Y por eso que hacemos mucho hincapié. Imagínense lo que nos falta todavía avanzar, porque también le doy la noticia, un pastor líder es también un administrador, un auditor, una especialista en organización y métodos. Solamente estamos tocando el tema de lo que se refiere a la parte del pastor como formador. Otra cosa es como administrador, como mayordomo, que tienen que realmente desarrollar muchas habilidades, muchas destrezas, muchos talentos. Pero esto nos da una idea de lo complejo y lo hermoso que es servir a Dios desde el punto de vista de ser líder pastoral. Líder quiere decir que lidera a un grupo de personas, pero lidera para que conozcan al verdadero líder que es Jesucristo. Dicho esto, podríamos ya entrar a los comentarios sobre este taller. Por favor, si es posible, ingeniero, podríamos pedir a la... Y además controlamos el tema de asistencia. Adelante, Inge. Okay, adelante. Muy buenas noches. Buenas noches. Y, vamos a corregir un poquito, es que como estamos con mi esposa, estamos con dos celulares, me parece que está acoplando al momento de que podamos participar los dos. Eh, Solamente un celular. Ahí, perfectamente. Muy bien, muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos nuestros hermanos, pastores, arquitectos, Dios lo bendiga. Un gusto poder estar en esta noche compartiendo con ustedes. Realmente es un sacrificio que vale la pena hacerlo por el Señor, porque noche tras noche estamos viéndolo y sabemos que hay una preparación para que todo lo que se vierte a través de su persona pueda llegar a todos nosotros y podamos aprender cada noche. Hoy, bueno, tenemos también otra enseñanza y así como lo planteó nuestro hermano ingeniero, que vamos a hacer una reflexión, una enseñanza también junto a mi esposita. Pedimos al Señor que nos dé sabiduría
y que también lo que vayamos a vertir sea de edificación a todos nuestros hermanos y aún a los que nos siguen a través de las diferentes plataformas. Hemos hablado de algo muy importante que es la ignorancia, se puede decir así, o el analfabetismo. Entonces queremos entender que esto, bueno, todo lo hemos vivido, porque nosotros no hemos nacido con la Biblia, no hemos nacido en una cuna cristiana o evangélica, hemos nacido como todo, como muchos, creyendo en las costumbres que nos inculcaron los abuelos. Entonces, de esa forma es que yo también me siento parte, o bueno, pasé por esa etapa de ser un alfabeto tal vez bíblico. Pero gracias a Dios, siempre vamos a dar gracias a Dios, al Espíritu Santo, que Él nos ha llamado, porque sabemos que Dios es el que llama, porque nosotros no hemos venido a Él, Él nos escogió y nos ha escogido desde el vientre de nuestra madre, dice la palabra del Señor. Así que nos ha escogido para que aprendamos acerca de su palabra. Mucho ignorábamos de su palabra y muchas cosas nos enseñaron, tal vez ignorando la palabra. Pero ahora que tenemos conocimiento de la palabra, podemos hablar con toda seguridad, con toda certeza en el Señor, de las cosas lindas que tiene Dios para con nosotros. Hemos sido durante muchos años tal vez ignorantes, hemos sido tal vez analfabetos bíblicos, pero ahora tenemos mucho conocimiento y cuánto más ahora que tenemos la carrera de liderazgo pastoral para poder aprender, porque ni eso había. Y además, yo recuerdo hace muchos años, cuando no conocíamos del Señor, hasta nos prohibían. Si a una mamá o a una abuela le decíamos, mamá, quiero ir a la iglesia, o me han invitado a un culto de la zona, quiero aprender la Biblia, y nos tildaban de, no, uy, eso es, perdóneme la expresión, pero eso es una maldición, vas a ser quencha, decía, no sé la palabra realmente. Pero como que las abuelas nos decían que no, eso estaba mal, eso era malo, y como que íbamos a traer la mala suerte a la casa. Pero eso era por ignorancia, eso era porque no conocíamos y no sabíamos y éramos unos analfabetos. Pero ahora nos damos cuenta que la palabra de Dios es útil y eficaz, útil para redarguir, para corregir, dice la Biblia, y nos ha corregido bastante. Ahora realmente tenemos un gran crecimiento, se puede decir, en el Señor acerca de la palabra y podemos entender todos los misterios. Realmente es algo lindo poder entender y poder saber lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Realmente es algo lindo, así que yo bendigo realmente su vida, valoro lo que se está haciendo ahora, porque no, antes no se veía ni se pensaba de estas cosas. Así como lo dijo también, éramos ignorantes en lo que es todo lo cibernético. ¿Y quién iba a estar pensando que ahorita podamos estar escudriñando y aprendiendo a través de un celular todo lo que es la palabra del Señor? Realmente es algo lindo, así que estamos edificándonos, estamos edificados y al mismo tiempo, ahora que estamos en familia, porque no solamente es como que estamos la esposa y el esposo, ¿no? También de esto ahora participan toda la familia, los hacemos participar, estamos ahorita reunidos con toda mi familia, hemos tenido un tiempo de haber compartido también la palabra, escuchándolos también, así que hoy para nosotros es un día especial porque hemos aprendido también a hacer las cosas muy bien delante del Señor. Hoy tenemos un día de oración y ayuno los días viernes, y qué lindo es estar ayunando, orando y también escuchando y aprendiendo la palabra del Señor. Realmente es de mucha bendición, así que estamos agradecidos. Creo que hemos salido de ese ámbito ya de ignorancia y ahora estamos muy bien encaminados gracias a la palabra del Señor y vamos a servirle al Señor. Vamos a seguir instruyendo mucho más y luego vamos a nosotros instruir también. Por eso es que estamos llevando estos temas que son de mucha dirección y exhortación. Ahora hemos aprendido y nos toca enseñar. Es muy bonito tocar esos puntos, aprender a enseñar o enseñar a enseñar, ¿no? Aprender a aprender es realmente puntos que no los habíamos visto, pero que nos está enseñando y estamos aprendiendo realmente de mucha edificación para nuestras vidas. Gracias, licenciada. Está mi esposita acá al lado y bueno, ella también en este tiempo va a expresar y va a dar su opinión conforme al tema.
Arquitecto, buenas noches, Dios lo bendiga. Buenas noches, licenciado, y a todos los pastores y compañeros también. Bueno, la palabra de Dios, la enseñanza de esta noche ha sido muy linda porque habla de la Biblia. Y eso nos interesa. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios está nuestra salvación. En la palabra de Dios está, bueno, si valga la redundancia, está nuestra salvación. La salvación para la familia, la salvación personal y la salvación para todos aquellos quienes creen en el poder de Dios. Aprender todas estas escrituras es aprender todos los mandamientos que tiene el Señor para nosotros. En la Biblia podemos encontrar grandes maravillas que tiene el Señor para cada uno de nosotros, para el niño, para el joven, para el anciano, incluso a todos aquellos que van a partir a la presencia del Señor. Entonces, todas estas promesas está escrita en la Biblia. Y mucho tiempo, no todos hemos nacido en ¿cómo se diría? En una familia cristiana. Yo me convertí cuando tenía mis 18 años. Entonces, yo no conocía de la palabra de Dios. Yo no conocía de la Biblia. Veía la Biblia que manejaba mi mamá, pero nunca la quise leer porque decía, si voy a leer, me voy a comprometer y yo creo que voy a ganar pecado porque no voy a poder utilizar. Pero en la Biblia nos enseña muchos aspectos. Cómo podemos salvarnos, cómo podemos edificarnos, cómo podemos cuidarnos, cómo cuidar a nuestra familia, cómo mantener un matrimonio, cómo educar a nuestros hijos, cómo ayudar al prójimo, cómo orar, cómo enseñar. Entonces, en este tiempo, amados pastores, yo creo que la palabra de Dios para nosotros es sagrado. Para nosotros es muy importante leer en todo tiempo y escudriñar, como dice la Biblia, porque si no tenemos al Espíritu Santo, no podemos entender lo que dice la Biblia. Entonces, si tenemos al Espíritu Santo, vamos a poder entender y llegar a muchos pueblos. Primeramente, nosotros como líderes, como pastores, tenemos que leer la Biblia, tenemos que saber qué es lo que tiene el Señor para nosotros. ¿Para qué? Para poder enseñar, para poder ayudar a los que necesitan, porque en la palabra de Dios dice que el Señor vino a salvarnos, dice, y nosotros como discípulos, como hijos de Dios, de la misma manera tenemos que ayudarlos a salvar. ¿Cómo? Enseñándoles dónde, qué parte, qué lugar, dice la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, tanto como el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, que es la palabra de Dios, que cuando Jehová estaba ministrando, o como cuando Jesús con el Nuevo Pacto estaba ministrando. Entonces, tantas cosas, enseñanzas que tiene la Biblia, es muy lindo compartir la palabra de Dios y leer, porque la palabra de Dios te edifica, la palabra de Dios te santifica, la palabra de Dios te ayuda, te levanta. Cuando estás caído, te levanta. Cuando estás enfermo, te sana, porque el Señor dice, yo soy tu sanador. Tantas maravillas tiene la palabra de Dios. Por eso la Biblia, amados hermanos, para nosotros tiene que ser el pan de cada día, al igual que la oración. Pero si nosotros tenemos la Biblia, tenemos las preguntas, tenemos las respuestas, hay muchas preguntas a veces que nos hacemos y decimos, ¿cómo hacemos? Pero si leemos la palabra de Dios, ahí está la respuesta. El Señor dice, yo soy tu sanador, yo soy tu salvador, yo soy tu ayudador, dice el Señor. Entonces, tantas cosas tiene el Señor para cada uno de nosotros. Y cuánto más en este tiempo poder aprender mucho más, seguir leyendo, porque cada vez que lees, lo entiendes mejor, se podría decir. Cada vez que lo lees, entiendes mucho mejor. Entonces, el Señor te da esa sabiduría para poder guiar también a los hermanos conforme a la palabra de Dios. Y cuanto más en este tiempo que la gente necesita del amor, necesita de la fe, necesita en quién creer. Jesús es el mismo que escribió estos mandamientos de la Biblia. Entonces nosotros tenemos que seguirnos y basarnos en eso. Muchas gracias, arquitecto. Bendiciones, licenciado, y muy buenas noches.
Sí, ahora sí, estamos saliendo, sí. Muy bien, muy buenas noches. Bendiciones, arquitecto, bendiciones, ingeniero, licenciada y a todos mis compañeros. Muy interesante esta noche, ¿no? La, la clase. Y bueno, permítame poder participar con un comentario desde la perspectiva bíblica, ¿no? ¿Qué es lo que significa el cimiento, enseñar, enseñar? Es muy interesante cómo Jesús ha podido lograr su objetivo en la enseñanza, ya que él ha puesto en sí, ¿no? Todos sus conocimientos y para ese tiempo realmente ha sido algo muy innovador y ha logrado una buena comunicación con todos los que el Señor podía comunicarse, ¿no? Podía llegar a esas personas. Entonces, utilizando varias cosas, ¿no? Parábolas, metáforas, ironías, milagros, historias, oraciones, discursos, símbolos, lenguajes, lo hacía también con, reitero, con símbolos, preguntas, respuestas. Entonces, realmente ha sido muy, muy interesante este tipo de enseñanza que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo cuando ha estado discipulando aquí en la tierra. Es muy interesante, ¿no? Porque Jesús conocía a la gente, sabía quiénes eran y qué necesitaban. Es muy importante saber eso, saber qué necesita la gente para poder enseñarle, para poder guiarle, para poder darle una palabra de fe, una palabra de aliento, para poderle dar una enseñanza, para que pueda servir en su vida cotidiana, en su diario vivir, en el trabajo. Entonces, es muy interesante eh, esto, ¿no? ¿Y a quiénes enseñaba Jesús? Bueno, no enseñaba pues a eruditos, no enseñaba a personas así. Él dice la palabra que él se relacionaba con personas del vulgo, ¿no? Entonces, a ellos les enseñaba. Eh, Era una enseñanza muy, muy sencilla que ellos podían recibir. Entonces, él tenía también en cuenta varios niveles, ¿no? De enseñanza. También podía enseñar a los religiosos, ¿no? A los miembros del Sanedrín, podía enseñar también a aquellos sacerdotes, fariseos. En realidad, algo muy, muy impresionante el método que usó el Señor Jesucristo para poder enseñar esta tremenda palabra que es el Evangelio. Entonces, algo muy importante así, esto me ha llamado mucho a la atención, me ha gustado demasiado en este work paper que hemos llegado a conocer, ¿no? Entonces, pienso que deberíamos ser así, los pastores profesionales, eh, deberíamos estar íntimamente ligados, llevando la palabra de Dios, llevando la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Es un reto que estamos en esta carrera de liderazgo pastoral, la cual nos está dando, ¿no? Las herramientas para entender las diferentes partes, las diferentes facetas de nuestra sociedad. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto, ¿no? Porque como pastores, nosotros profesionales, debemos proyectarnos así, de esa manera, ¿no? Tanto en nuestra iglesia como en nuestro entorno también, donde nos relacionamos en la sociedad. Bueno, ese sería mi comentario acerca de esta parte, ¿no? Y más, lo que más me llamó, me gustó mucho es el de poder enseñar a enseñar. Muchas gracias, arquitecto y licenciado, o ingeniero, licenciada, mis compañeros. Un saludo desde la ciudad de Oruro y bueno, les voy a pasar ahora con mi esposa, la pastora Judith. Muy buenas noches, arquitecto, muy buenas noches, ingeniero. También en esta noche estamos muy felices, muy contentos, porque estamos aprendiendo de estas enseñanzas muy lindas que nos están dando en este taller. Quiero leer una parte de la palabra, donde dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia.
En el libro de Proverbios nos enseña muchas cosas, es un libro de la sabiduría y este libro se centra tanto en la sabiduría y habla cómo nosotros al aprender la palabra de Dios somos bendecidos. Cuando lo buscamos, cuando tenemos una comunión con Él, somos muy bendecidos. Por eso en esta noche agradezco a Dios por la vida de nuestro arquitecto, de nuestro ingeniero, licenciado, todo el equipo, porque estamos aprendiendo mucho, donde también Jesús dijo, Cristo Jesús, que por medio de su evangelio, pues Él puso el fundamento. Y nosotros tenemos que sobreedificar con la palabra de Jesucristo. Los pastores debemos deleitarnos en la palabra del Señor y enseñar con excelencia, porque al edificarnos nosotros, al deleitarnos, también podemos enseñar. Por eso estamos en la universidad dando gracias a Dios, porque nosotros debemos aprender para enseñar y eso es lo que estamos haciendo. Y en esta noche doy gracias a Dios porque Jesús es el que pone en nuestros corazones ese querer como el hacer. Por eso es que cada pastor lo hace porque Jesús lo quiere así. En este día quiero bendecir también la vida de nuestro arquitecto y dar gracias a Dios por su vida, por todo el interés, por todo el amor que le tiene a nuestro Señor para enseñar a todos los alumnos, a todas las personas que estamos en este curso. Muchas gracias, ingeniero, que Dios lo bendiga. Ese es mi aporte. Gracias. Perfecto, podríamos tal vez, ingeniero, dar la palabra a otro pastor, otro universitario, para que pueda edificarnos también con sus comentarios. Muchas gracias, ingeniero. Dios les bendiga mucho. Buenas noches, arquitecto. Buenas noches, licenciada. Y buenas noches, amados pastores, compañeros, hermanos. Realmente estas enseñanzas son de mucha bendición para cada uno de nosotros. Y cuanto más que nosotros estamos asumiendo una responsabilidad de poder pastorear la GRE, de poder llevar adelante la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y para la gloria de Dios estamos siempre en este tiempo permanentemente en contacto con nuestras ovejitas, con la GRE, incentivando, animando, orando por sus vidas. Realmente un tiempo que estamos viendo la gloria de Dios. Muy bien, ingeniero, en esta noche queremos nosotros también reflexionar acerca de las enseñanzas que estamos recibiendo de parte del arquitecto, realmente de mucha bendición. Nosotros en persona también es una experiencia propia también de nosotros que en este tiempo estamos atravesando esta situación como es la pandemia. Y queremos referirnos a esta parte de lo que ya nos han impartido la enseñanza al arquitecto acerca de colaboradores de Dios. Y en esta parte se puede notar de que cada cristiano, cada siervo de Dios, aquellos que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, desde el primer momento de nuestra conversión siempre tenemos que poner el principal fundamento, la poderosa palabra de Dios. Y el fundamento en este caso es la roca
la roca, sobre esa roca tenemos que estar edificados. Ese es nuestro fundamento. Y en este tiempo, como colaboradores de Dios, así como dice la palabra de Dios, nosotros estamos edificando nuestras vidas y estamos edificando también las vidas de los hermanos de la iglesia en diferentes áreas de sus vidas, en diferentes ámbitos que ellos están en este tiempo atravesando también. Bueno, en esta parte nos ha llamado realmente la atención también para reflexionar mucho durante este tiempo que estamos atravesando. Bueno, podemos autoevaluarnos nosotros mismos y también la familia, también la iglesia. Somos edificadores que estamos edificando y dice la palabra de Dios aquí, la obra de cada uno, dice, se hará manifiesta porque el día declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada cual sea, el fuego la probará. Realmente en este tiempo, bueno, nosotros hemos visto esta situación, esta experiencia que hemos pasado, gracias a Dios, nos hemos mantenido firme en el camino del Señor. Hemos velado también las familias de nuestras ovejitas, de nuestros hermanos que asisten a la iglesia. Bueno, ellos están firmes también, en nosotros nos sorprendemos de todo aquello, que gracias a Dios de todo lo que hemos hecho desde el principio, hemos puesto el fundamento seguro, el fundamento, la poderosa palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, la edificación es aprobado por todas las situaciones adversas que en este tiempo ha venido a nuestras vidas, a nuestra familia, en sí, a toda Bolivia, a todo el mundo. Mire, dice, si permanece la obra, dice, de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Realmente, para la gloria de Dios en este tiempo, confiado en nuestro Señor Jesucristo, bajo ese fundamento y la poderosa palabra de Dios realmente en este tiempo ha prevalecido para que nosotros tengamos esa fe, esa esperanza, seguridad de que el Señor sí o sí nos iba a librar de esta situación, que estamos a punto ya, a un pasito de poder salir de toda esta situación y ser aprobado. Realmente es una enseñanza de mucha bendición. Muchas gracias, arquitecto. Muchas gracias, ingeniero. Aquí está a mi lado mi esposita, Susi, que va a complementar también. Muy buenas noches, arquitecto, muy buenas noches, ingeniero, muy buenas noches, licenciada. Bueno, yo quisiera complementar a lo que mi esposo ya lo dijo. Bueno, tenemos que construir nuestra vida cristiana bajo el fundamento de la palabra del Señor. El fuego, ¿cómo podemos edificarnos? El fuego nos aprueba, como dijo, ¿no? La palabra de Dios. Bueno, el fuego, ¿qué es? El fuego es la enfermedad, los problemas, hasta esta enfermedad, el COVID que vino. Nosotros de todo eso tenemos que salir, tenemos que ser aprobados por el fuego. En este tiempo muchos hemos pasado la enfermedad, muchos han estado en necesidades, o sea, hemos sido probados en este tiempo por ese fuego. Pero nosotros queremos ser aprobados por ese fuego. Nosotros no, como hijos de Dios, nosotros no tenemos que quemarnos. Tenemos que ser aprobados por ese fuego. Tenemos que salir de esa enfermedad. No tenemos que ahogarnos en esos problemas. No tenemos que sufrir la destrucción. Debemos ser aprobados con ese fuego. Yo me alegro mucho, arquitecto, por la enseñanza que usted nos está dando. Estamos aprendiendo y tenemos que poner en práctica todo lo que usted está hablando, siempre también respaldándonos con la palabra del Señor. Y ahí es donde nosotros nos vamos a edificar más.
Eso sería para complementar a mi esposo también. Muchas gracias, arquitecto, muchas gracias, ingeniero, muchas gracias, licenciado. Hasta luego. Bien, buenas noches, arquitecto, muy buenas noches, ingeniero, y a todos los compañeros también que estamos en este taller, en la preparación de pastores. Creo que es muy importante compartir y también aprender, enseñar y ser enseñados en este tiempo. Y queremos dar eh, nuestra parte para poder compartir acerca de la alfabetización, conocer y tener ese conocimiento. Dice el libro de Oseas, capítulo 4, verso 6, dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Conocimiento es la facultad del ser humano para comprender por medio de la razón, la naturaleza y las cualidades y relaciones de todas las cosas con todos los demás. Conocimiento es un conjunto de información almacenada mediante la experiencia o el aprendizaje. Conocimiento es darse cuenta de algo, estar enterado de alguna cosa. Entonces dice, conocerás la verdad y la verdad nos hará libres. Hay un pasaje muy hermoso en el libro de Proverbios que también nos habla, Proverbios 1:20, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Entonces, cuando tenemos falta de conocimiento, lo que damos lugar es a la ignorancia, a los problemas, a la falta de cultura, falta de educación, hay problemas, muchas situaciones malas. Entonces vamos con todo lo que estamos aprendiendo y estamos llenando de conocimiento nuestras vidas, nuestras mentes, de esta forma vamos a poder cumplir con todo lo que Dios nos está ordenando en este tiempo, de predicar, de ir y predicar a todo lugar, a todas las naciones de la tierra y hacer discípulos, que esa parte creo que también es muy importante, que tenemos que poner en práctica, porque yo creo que en todo momento estamos predicando, pero hacer discípulos es una tarea muy ardua, muy esforzada. Todos tenemos ese llamado de discipular a las personas y luego enviar a los discípulos para que vayan al campo de trabajo, al campo donde ellos también van a dar todo el conocimiento que han aprendido. Bien, esa sería mi participación para esta noche. Paso y doy lugar a mi esposa, a la pastora Silvia. Muy buenas noches, arquitecto. Muy buenas noches, ingeniero. A todos los pastores, que Dios los bendiga. En este tema también que hemos entendido, ¿no? Del alfabetismo. En tiempos antiguos dicen, ¿no? Que la gente iba a otras iglesias católicas a escuchar la palabra de Dios por falta de la lectura, por falta de, bueno, de entender la palabra de Dios. La gente solo iba a escuchar. Y en ese tiempo puede ser no el tema de eso, sino que el alfabetismo espiritual muchas veces es la causa de la falta de lectura de la palabra de Dios. Entonces nosotros como líderes deberíamos dirigir una iglesia y dirigir también a nuestros discípulos en base a la palabra de Dios. No cualquiera puede dirigir un cargo tal vez muy importante o un cargo muy grande si nosotros no estamos preparados primero. Y para eso tenemos que compartir siempre la palabra de Dios, leer, como muchas veces muchos pastores, como usted dijo, arquitecto, han leído la Biblia tapa a tapa,
pero a veces no entra el entendimiento. Por eso Dios dice, no pidan entendimiento, sabiduría, yo los daré. Entonces, el mejor ejemplo que Dios nos ha dado a Jesús cuando Él vino a la tierra, ya de niño Él se preparó, ¿no? Ya de niño, dice Lucas 2:40, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre Él. Entonces nosotros tenemos que sacar todo alfabetismo espiritual, porque bíblico, creo que todos hemos leído la Biblia y muchas veces lo enseñamos en la iglesia, lo enseñamos también en grupos de GDA, células, pero el alfabetismo espiritual es lo que tiene que basarse en nosotros, lo que tenemos que poner en práctica. Así que, bueno, este tema lo hemos tomado muy en cuenta y sabemos que ahora Dios nos va a llenar de sabiduría para que en este tiempo también podamos enseñar y discipular también a todos los que están a nuestro alrededor y a los que también van a salir, ¿no? De alguna forma van a salir como siervos, como siervas. Entonces, llenarnos de la sabiduría de Dios, así como Jesús de niño crecía, ya él sabía leer, sabía escribir, incluso él enseñaba hasta los más grandes fariseos. Entonces, nosotros como siervos tenemos que sacar eso y, bueno, entender también a través de, este, de estas teorías, de estos discipulados y aún de este proyecto que estamos llevando en proyectos de grado, ahora creo que más nos estamos basando en el alfabetismo bíblico y también vamos a luchar para seguir en la sabiduría de Dios. Gracias, licenciado, perdón, gracias, arquitecto, gracias, ingeniero. Sí, muchísimas gracias. De mucha edificación en la participación de los pastores. Es importante lo que plantea la pastora también, y es un concepto muy, muy importante. Una cosa es el analfabetismo bíblico y otra cosa es el analfabetismo espiritual. Se parecen mucho, pero hay que investigar muchísimo en ese tema y hay que introducirse. Por ejemplo, esa categoría que plantea la pastora es bien interesante porque va relacionada con el concepto, obviamente, que está en pleno proceso de enseñanza, de investigación, es la inteligencia emocional. Recién la ciencia de la psicología, de la sociología, está planteando que hay una inteligencia que es espiritual. Eso es lo que plantea la hermana, me parece muy interesante, el analfabetismo también espiritual, que no es lo mismo que el analfabetismo bíblico, que es la falta de conocimiento bíblico. Vamos a, si usted desea, hermana, puede escribir word paper sobre el tema, investigar sobre inteligencia espiritual y también el analfabetismo espiritual. Es un tema apasionante, hay varios escritores y teólogos que están incursionando en esta investigación. Y eso también nos hace mucha falta en Bolivia, el tema de investigación para desarrollar diferentes categorías categorías de pensamiento, categorías académicas, categorías incluso que pueden servir para desarrollar tesis de grado. Muchísimas gracias, estoy realmente muy complacido y pedirle al ingeniero que pueda solicitar a uno de los hermanos pastores para que pueda cerrar este taller con una oración y que sea para todos una bendición. Muchísimas gracias. Adelante, ingeniero.
Gracias, ingeniero, y muy buenas noches a todos los amados pastores, siervos de Dios, a todos los que están dirigiendo, al arquitecto y a todos los que nos sintonizan también por el Facebook. Bueno, vamos a despedir este día. Antes de despedir, quería hacer una pequeña reflexión a todo lo que hemos estado aprendiendo. En primer lugar, debo señalar, y me parece importante la enseñanza que se nos está dando, pero considero que nuestra carrera es una carrera transversal, en primer lugar. En segundo lugar, pienso que nosotros no estamos buscando saber la verdad. Nosotros tenemos la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, nosotros tenemos la verdad y esa verdad más bien hay que conocerla. No estamos yendo a buscar la verdad, sino estamos edificándonos en la verdad, y esa verdad siempre va a ser Cristo. Donde nos estamos edificando es en Cristo. No nos edificamos en otras teorías, en otras ideas que otros siervos de Dios en su tiempo han dado, pero nosotros siempre tenemos que estar edificados sobre la roca, que es Cristo Jesús. Si no edificamos nuestro edificio, si no edificamos nuestra vida sobre la roca, va a estar edificada sobre la arena. Entonces es muy importante esto. Bueno, oraremos entonces para cesar este día de bendición. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú estás con nosotros, Señor, y tú eres quien nos edifica, Señor. Estoy seguro que tú hablas a nuestros corazones, a nuestras vidas, Señor, y como nos enseñan día a día, nosotros estamos construyendo el conocimiento, pero este construir, Señor, lo estamos haciendo en base a ti, que tú eres el autor y consumador de la fe. En base a ti, mi Cristo amado, que un día viniste a este mundo y moriste por nosotros en una cruz. Y por eso te agradecemos infinitamente y te damos toda la gloria, la honra a ti, Señor. Estoy seguro que tú vas a revelarnos cosas grandes y ocultas que nadie conoce, Señor, y nos vas a dar a entender para que nosotros podamos llevar, Señor, tu palabra a lugares mucho más importantes, a lugares mucho más altos, Señor. Y, Señor, tú has permitido, Señor, que se abra esta carrera para que en el futuro haya muchos siervos, siervas tuyas, Señor, que estén respaldados ya por un título profesional y a través de eso, Señor, puedan mostrar al mundo entero, Señor, que tú eres real, que tú vives, que tú reinas, que nosotros no tenemos un conocimiento vago, porque el conocer la palabra de Dios es lo más extraordinario y lo más hermoso que puede existir. No hay otro libro en el mundo que se iguale a tu palabra, Señor. Por eso te agradecemos infinitamente y te damos toda la gloria, la honra a ti. Gracias por el arquitecto, ingeniero, licenciada y por todos mis compañeros de clase. Señor, así por todos los que me sintonizan por el Facebook. Los bendecimos a todos en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Dios mío. Amén, amén y amén. Amén. Muchísimas gracias. Hasta el día lunes.